Como se habrán podido dar cuenta, tenía muy pocos colores y estaba muy pequeña, se me habían gastado algunos, sobre todo el marrón y el negro y otros. Así que decidí comprar unos colores nuevos. Aquí están, compré estos colores marca Pointer. Son hechos en China. Son económicos. De precio costaron $1. Y bueno, vamos a ver qué tal son. Son colores que dicen de cuerpo plástico. Supuestamente son vívidos y brillantes. Eso lo vamos a ver más adelante si realmente lo son. Y trae 12 colores, o sea 12 lápices de colores. La caja dice que podemos descargar contenido en su página y colorear. Ahora sí, vamos a ver. Me hubiese gustado comprar una caja que tuviera blanco, pero actualmente es muy difícil conseguir una caja de 12 colores que traiga color blanco. Ok. Aquí está. A simple vista tiene colores muy bonitos. También se ven suavecitos. Vamos a sacar este, naranja. Es suave. La punta también, sí, no es como, pareciera que fuera madera con plástico mezclados o algo así. La mina se siente suave. Son hexagonales. Y traen una pequeña marca. Ay, que dice Pointer. Son bonitos, se ven bonitos. Todos tienen el mismo tamaño, si no me equivoco. Porque cuando fui a comprarlos habían otras marcas que no tenían el mismo tamaño, todos los crayones. Ahora vamos a probarlos. Ok, esta es la libreta de pruebas. Vamos a poner Pointer, cuerpo plástico. Y vamos a hacer la prueba empezando por el negro. Voy a hacer la prueba de más oscuro a más claro, haciendo varias capas para ver también cuánto se necesita, cuántas capas se necesitan para que llegue a una buena cobertura. La mina se siente plástica y hasta ahora el color es muy suave. Vamos a ver qué tanto satura. Ok, ya ahí no satura más. Eso es lo máximo que da el negro, que más bien es como un grisáceo. Ahora el marrón, un color que se ha vuelto últimamente muy importante. Marrón parece que tiene mejor saturación, es un poco rojizo. Casi pudiera ser un vino tinto, pero no lo es. Tiene más o menos un tono medio, no es muy claro ni muy oscuro. Y no dejan residuos. Tampoco se borronean si se les pasa el dedo por encima.
Vamos a ver el azul. La madera se ve bonita. La mina también. Vamos a ver cómo colorea. Ok, el azul es más intenso. Lo que sí es que, bueno, al ser plástico, la mina parece que raya un poco y cuesta tapar la textura. Pero como a mí me gusta el coloreado quede con textura, realmente no representa un problema para mí. Me gusta mucho este azul. Ahora vamos con el verde oscuro. Y este verde oscuro es un verde tipo militar. Bueno, para ser militar le faltaría un poquito más de gris. Este verde también cuesta que sature un poco, como el negro, pero es un verde interesante que me hubiese servido en el short de Goku, pero no lo tenía todavía, así que bueno. Vamos con el verde claro, que parece un verde más casi verde pastel, pero no lo es. Vamos a ver. Y es muy bonito. Es muy brillante. Satura bastante, igual que el azul. Obviamente, estos son colores para niños, son colores para la escuela, así que no podemos pedir tampoco mucho. Vamos con el rojo. ¿Será rosado o será rojo de verdad? Se sienten un poquito extraños cuando coloreas porque es como que son plásticos, entonces se siente como que se mueven mientras tú coloreas. Pero no es difícil manejarlo. Sí es rojo, es un rojo clarito. No puedo decir que sea rosado. Es bonito, no satura mucho tampoco. Hasta ahora los que más saturan son el azul y el verde. Vamos a ver el rosado. Últimamente las cajas de creyones traen rosado o un plateado en vez de blanco. Yo preferiría que siguieran trayendo blanco, pero como ya dije, son escolares y los niños actualmente muy poco usan el blanco, al menos en mi país no lo usan. Porque, bueno, dicen que la hoja ya es blanca. El rosado es bonito, me recuerda a un labial que tengo. Tampoco satura mucho, tampoco degradan mucho en realidad, pero es lindo. Ahora vamos por el naranja, que siento que va a ser más durazno que naranja. Y no, es más naranja. Satura bastante a pesar de que el color de la madera, bueno, si se puede llamar madera, es clarito. Pensé que iba a ser un durazno. Ahora sí, vamos por el piel. El piel también tiene buena cobertura, no se siente tan plástico como los otros. El naranja también. Ok, con algunos siento que los tengo que afincar para que saturen un poco. Con otros no tanto. Yo sé que no se deben afincar los colores, pero a veces se desesperan porque saturen por sacarles el color. Es un piel con tono naranja, como para las pieles que son más amarillentas, no tan rosadas. Vamos con el amarillo. Tiene una buena saturación también. Hasta ahora ninguno tiene una excelente cobertura. Todos dejan como un granito. El amarillo es normal, un amarillo normal. No es excesivamente brillante ni excesivamente saturado. Vamos a ver este, que tengo una duda de si es azul o morado. Y efectivamente es azul oscuro, bastante oscuro. ¿Por qué no está al lado del claro? No lo sé, se supone que debería estar al lado del azul claro. Pero para yo tenerlo más presente, es muy grisáceo. Para tenerlo más presente lo voy a guardar al lado del azul claro. Es un azul muy grisáceo. Siento que me sirve para colorear más que todo ropa. Pero me hace pensar en un pantalón. Voy a guardarlo de este lado. Y por último, ahora sí, el morado. Este tiene que ser morado. Y sí, es morado. Igual que los demás tonos oscuros, verde, negro, el azul, es tirando al grisáceo. No es muy saturado, no es brillante, es opaco. Quizá me hubiese servido mucho en Kenshin para que no hubiese quedado tan brillante en el video de coloreando a Kenshin con colores morados. A pesar de todos tan bonitos, creo que la caja no viene bien ordenada.
porque, bueno, normalmente el rojo, el rosado estarían cerca del morado, luego el naranja, el amarillo, luego sí los pieles. Es lo que normalmente he visto en las cajas de colores. Pero están bonitos. Ahora vamos a probar qué tal se ven en negro. Voy a probar lo más brillante porque creo que los que ya están tirando grisáceos no se van a ver en negro. Así que voy a probar los más brillantes. Voy a empezar por el amarillo, que no es tan brillante, pero es amarillo. Aunque no se ve. Se ve muy poco. Quizás para pintar algunas luces sutiles en un negro. Pero la verdad no se ve casi nada. Vamos a ver el rosa. No, el naranja primero. Primero el naranja. Tampoco se ve mucho. Ojo, claro, esta caja no dice que es para pintar en blanco y en negro. Son colores simples, escolares. Básicamente colores cualquiera. Vamos a ver el rosado, que era más saturado. Tampoco se ve mucho. Estoy tratando de descubrir lo más posible, pero no. También hay que tomar en cuenta que esto es un circulito pintado de negro. Y quizás por eso, quizás si tuviera alguna cartulina negra que no tengo, pues se vean diferentes. O quizás no. Lo sabremos cuando compre una cartulina negra y los pruebe. El verde se ve más. Se ve de otro tono igual que los demás, pero ahí se ve más. Y ahora vamos a ver el azul. El azul creo que es el que más se ve. Se ve muy bonito. Se ve brillante, como si tuviera algo metalizado. Ahora tenemos que probar a ver si sirven para mezclar, por lo menos entre ellos. Ahora vamos a probar qué tal se mezclan entre ellos. Vamos a empezar con la mezcla básica de los colores primarios. Se siente que se mueven cuando colorea. Es como estar coloreando con una gomita. Quizás lo hacen así para que sea más resistente en las manos de los niños, que afincan y son bruscos. Y normalmente no manejan muy bien los colores. A ver. Se mezcla un poquito, pero creo que el rojo se superpone mucho sobre el azul. Vamos a ver otro poquito. Ok. Rojo y azul se mezclan, pero no muy bien. Veamos amarillo y azul. Parece que todos se superponen sobre el azul. A pesar de que el azul es el más intenso. Ok. ¿Ves rojo y amarillo? Ahora, esto es algo que yo sí creo que los colores de los niños deben tener, que es una buena mezcla entre ellos, porque se supone que los niños ven las mezclas de los colores, cómo formar uno y otro. Y bueno, si no se mezclan bien, es frustrante. El amarillo y el rojo se mezclan mejor. Quizás sea más por los tonos que por el color. Ahora vamos a hacer una prueba diferente.
Vamos a ver qué tal se mezclan el azul con el azul y luego el verde con el verde. Ok, el azul con el azul se mezclan un poco mejor. Es decir, se dan otra tonalidad entre sí. No se ve mucho la diferencia en realidad, pero creo que sí se puede usar el azul oscuro para darle sombras al azul claro y quizás el azul claro para darle una tonalidad diferente, más luminosa, más brillante al azul oscuro. Este verde es extrañamente bonito. Bueno, también esta es una prueba rápida, entonces quizás dedicándole más tiempo y eso, bueno, puede ver que funcionan diferente. Por eso en otro video voy a hacer un dibujo coloreando con solo estos colores. Y así puedo ver mejor qué tal funciona. Ok, los verdes no se mezclan. Es como que el verde claro se queda debajo del verde oscuro. Puede servir para darle una textura más lisa. Emparejarlo más que todo. Eso es todo por el video de hoy. Este es el primer video que hacemos en el canal con apoyo de voz. Y decidimos hacerlo así por la petición de uno de nuestros suscriptores. No sé qué les parece, si prefieren los videos sin voz o los videos con voz, o quizás uno sin voz y otro sin voz, por ejemplo unboxings, pruebas, tutoriales con voz, y los otros eh, speedpaint y el resto sin voz. Déjalo en los comentarios para hacérnoslo saber. No olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos. Y antes de que se vayan, les cuento que también compré estos colores. Son Pointer Pastel y los voy a estar probando en otro video.